asistir a alguna iglesia, se conectan en la adoración a través de la internet y ellos están escuchando el estudio también y la adoración y están unidos en la adoración en esta mañana. Que Dios les bendiga y les mandamos un caluroso saludo. Levanten su mano desde la hermosa ciudad todavía fresca de Hermosillo, Sonora, ¿verdad? Así que si quieren visitar playas hermosas aquí y a su iglesia que se encuentra en la ciudad de Hermosillo, todavía es buen tiempo para acompañarlos. Hermanos, bienvenidos entonces todos a adorar a Dios en esta mañana. Y quiero aprovechar este momento para que podamos hacer unas reflexiones sobre el plan educativo de Dios para sus hijos a través de los tiempos hasta este día. Vamos a leer la escritura en Hebreos capítulo 6 versículo 9, que dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 6 versículo 9. Queridos hermanos, aunque hablamos así con respecto a ustedes, estamos convencidos de cosas mejores que tienen que ver con la salvación. Voy a leer ahora de otra versión, el mismo texto de Hebreos capítulo 6, versículo 9. Y esta versión dice así: mis queridos hermanos, aunque les decimos estas cosas, estamos seguros de que ustedes no han dejado de creer, sino que siguen confiando en Dios. Eso es lo mejor para ustedes, pues así serán salvados. Y en esta mañana, hermanos, vamos a considerar los aspectos que tienen que ver con el plan de Dios para la educación de sus hijos a través de los tiempos como algo mejor. Y muy particularmente en nuestros días, la educación adventista como algo mejor. En una clase de futuros maestros de música, el maestro les dio oportunidad de expresarse a los alumnos acerca de sus expectativas al estar cursando ese ciclo para prepararse para ser maestros de música. Entonces, una de las muchachas que estaba preparándose allí, ante la pregunta de por qué querían ser docentes adventistas y se estaban preparando para ser docentes cristianos, maestros pues cristianos, ella dijo: yo quiero ser una maestra cristiana porque quiero preparar a mis alumnos para que ocupen los lugares vacíos que dejaron los ángeles que desobedecieron a Dios en el cielo y fueron eliminados del coro celestial. Yo prepararé a mis alumnos, dijo ella, para que al regreso de Jesús puedan formar parte de ese coro celestial y entonar con los redimidos el cántico de Moisés y del Cordero. La perspectiva de esta maestra en cuanto a su educación en preparación para ser maestra precisamente, era precisamente llenar los espacios que en el cielo habían sido dejados para que los redimidos que pudiesen salvarse a través de su ministerio pudiesen ocupar esos lugares alabando a Dios por los siglos de los siglos. Y hermanos, el principio de la verdadera educación, el principio de la educación instituida por Dios, está precisamente en la escuela del Edén. Con Dios como el primer maestro y Adán y Eva como los primeros padres y alumnos también. Y fue en esa escuela, en la escuela, allí en el Edén,
donde Dios planteó la pregunta que se hacía en un principio, aquí, cuando se leía la lectura bíblica, de Génesis capítulo 3, versículo 11. Básicamente, la pregunta de Dios, dirigida a Adán y a Eva: ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién enseña a los hombres? ¿Quién enseña a las mujeres? ¿Quién enseña a nuestros hijos? ¿Quién te enseñó? Y desde entonces se ha definido dos tipos de educación en este mundo. Una que educa para este mundo y otra educación que prepara para volver a Cristo a las personas, para volver a Cristo y la imagen de Dios a los hombres, a los individuos. Entonces, como padres, como alumnos inclusive, nosotros entonces debiéramos considerar esta pregunta: ¿quién está enseñando a sus hijos? ¿A quiénes estamos escogiendo como maestros para nuestros hijos? ¿Cuál es el conocimiento de más valor que ellos aprenden? Y quizá una pregunta trascendental en este momento para todos nosotros debiera ser: ¿qué verdades requiero considerar para tomar la decisión de a qué escuela voy a mandar a mis hijos para recibir educación? Y saben ustedes que las instituciones educativas cristianas, particularmente las instituciones educativas adventistas, son caracterizadas por ser algo mejor, porque no se fundamentan en el espíritu según el mundo, sino en el espíritu, como dice 1 Corintios 2:12, en el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esta educación, la educación que propone algo mejor, esa es la educación que tiene el propósito de dar el conocimiento de salvación al pueblo de Dios para el perdón de sus pecados, de dar conocimiento de salvación a nuestros hijos para el perdón de los pecados. Y entonces es importante que consideremos algunas razones por las cuales la educación cristiana, particularmente la adventista, es algo mejor. Y una de las razones, les voy a proponer 5 razones. Una de las razones es que la educación cristiana adventista está centrada en el nombre de Jesús. Y ustedes saben, hermanos, que este hecho, esta razón, es de un peso verdaderamente grande. La razón de que la educación cristiana está centrada en el nombre de Jesús es un peso grande. Porque dice en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a los hombres ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. En la escuela, cada alumno es enseñado en aquello para lo cual pueda aprobar lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que viene por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Razón número 1.
La segunda razón por la cual la educación cristiana, particularmente la adventista, es algo mejor, es que la educación es una educación como una obra de amor. Y se debe perseguir que la educación sea una educación dada como una obra de amor, donde los alumnos, y se persigue esto, que los alumnos reciban allí por medio del docente cristiano, y esto es un elemento muy importante, el docente cristiano convertido a Cristo, que el alumno aprenda dirigido por el docente cristiano bajo un ambiente también de amor, de compasión, de tolerancia, reconociendo la debilidad de cada persona, sabiendo que estamos inclinados al mal, pero que también estamos llamados y que los alumnos son llamados a una meta mucho más alta que la de sencillamente aprender, sino que sean comprendidos en su naturaleza y entonces ellos puedan ser ayudados bajo la comprensión de una ayuda superior, dirigida por el docente cristiano. Así que entonces, la educación es una educación que se persigue y se debe perseguir, y debemos vigilar los que estamos pendientes en las escuelas, en nuestras escuelas, que sea una educación que venga y sea dada a sus hijos como una obra de amor. He estado pensando en una pequeña ilustración. Me tocó conocer a una persona muy triste, muy angustiada, porque estaba en una escuela en donde se maltrataba a su hijo, a su hija, y se le hacía bullying, y para los maestros eso era que ella tenía que aprender a ser fuerte, a superar la prueba y a salir adelante por sí misma, porque eso había que hacer, había que ser fuerte. Y esa educación está centrada en el poder, en la sobrevivencia del más fuerte. ¿Y dónde está anclada esa educación? ¿En la teoría de qué? La sobrevivencia del más fuerte está anclada en la teoría de la evolución, exactamente. Sobrevive el más fuerte, sobrevive el que es fuerte, sobrevive el más apto, así, sobrevive el que es más capaz solamente, los demás no merecen vivir. Entonces así han sobrevivido los seres humanos desde su origen. Entonces sobrevive solamente el más inteligente, el que tiene más dinero o el que es más capaz. Pero esa es una educación centrada en la fuerza, en el poder humano, en el humanismo. Educación humanista, pero la educación dada por Dios a través de su escuela es una escuela que es algo mejor porque considera precisamente otras cosas, otros elementos, y entonces es una obra de amor la que se hace en las escuelas de nuestra iglesia. Y el Señor Jesús, inspirando al apóstol San Pablo, hablaba acerca de eso en Hebreos 6:10, diciendo: vuestra obra y el trabajo de amor que han mostrado a su nombre, dice, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Y esto es una acción que constantemente a los maestros se les está tratando de exponer para que ellos no olviden el objetivo de la educación a favor de los pequeñitos que llegan a la escuela como una obra de amor, de comprensión, de tolerancia. Claro que si en un momento dado por ahí alguien está perdiendo el rumbo, hay que darle su recordada, ¿verdad?, acerca de cuáles son las grandes metas de la obra de amor que debe hacerse en favor de nuestros hijos. Porque cuando se pierde esa meta, cuando se pierde esa razón, ese propósito en la educación, entonces se tienen resultados muy desastrosos. Tercera razón por la cual la educación cristiana que Dios tiene planeada para sus hijos aquí en la tierra es algo mejor, es que es el mejor santuario del saber. La educación cristiana es dada en ese mejor santuario del saber. Y saben ustedes, hermanos, que ese aspecto de ser un santuario del saber, un santuario del conocimiento,
es muy importante y tiene que ver con los docentes. Aunque los docentes son humanos, como cualquiera de nosotros, y aquí hay docentes, aquí hay maestros en este medio, adorando a Dios también, y somos débiles, y ustedes saben la lucha que tenemos los humanos, y nos inclinamos al mal, pero de pronto entonces nos recordamos que Dios nos ofrece poder para vencer, y entonces no importa cuál sea la condición nuestra, entonces podemos recurrir a la ayuda de Dios. Entonces los docentes en el santuario del saber saben que tienen la compañía y la dirección de Dios. Además, que esos docentes en ese lugar, hermanos, son acompañados por los ángeles de Dios. Allí al lado de cada uno de ellos hay ángeles que están presentes, además de los ángeles que están presentes con cada uno de nuestros hijos. Y así entonces las aulas y la escuela viene a constituirse en un santuario. ¿Por qué razón? Porque simplemente es la escuela de nosotros, la escuela de la iglesia, pues la escuela de la razón por la cual vino el Señor Jesucristo aquí a morir, establecer su iglesia. Y la iglesia entonces hizo su escuela para educar a sus hijos. Y así entonces, cuando nosotros mandamos a nuestros hijos a una escuela de nuestra iglesia, entonces ¿qué ocurre? Allí están protegidos por Dios. Especialmente en esa etapa de madurez temprana, cuando todavía no pueden protegerse a sí mismos. Y esto lo digo por la razón de que cuando llegan las etapas de adulto, de joven adulto, bueno, con la fortaleza cristiana que llevan, puedan ingresar a las universidades, y entonces ahí ellos llevan la compañía de los ángeles, saben lo que fue la educación de Dios, y entonces allí ellos se conducen como príncipes del rey en medio de un mundo malo y perverso también. Y así ocurre también con los docentes de nuestra congregación, de nuestra iglesia, de la iglesia cristiana, de la iglesia adventista, que van a las universidades, que van a las escuelas. Allí son personas que representan al Rey de Reyes. Así que entonces, por esa razón, la educación cristiana que ofrece nuestra iglesia es algo mejor. Cuarta razón. No sé si les están pareciendo fuertes las razones, pero la cuarta razón es esta. Es que allí, en las escuelas que tenemos nosotros como iglesia, las escuelas que nosotros hemos querido hacer surgir para mandar a nuestros hijos, es algo mejor porque están los mejores maestros para enseñar la palabra de Dios. Aquí el alumno está confiado en manos de docentes cristianos adventistas, llamados a comentar con los alumnos la palabra de Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, que esas dos razones que estoy señalando ahorita son muy importantes? Uno de los grandes reformadores del siglo XV, dijo él: retírese la Biblia de las escuelas y universidades y estos se volverán centros de corrupción y vicio. Y eso es así. En donde quiera que se retire la Biblia del aula, en donde quiera que se deje de leer la palabra de Dios y se deje de enseñar la palabra de Dios, entonces esos lugares, esos centros, esas organizaciones educativas están orientándose hacia el camino ancho, hacia el camino en donde cualquier engaño puede caer, hacia el camino en donde cualquier engaño puede atrapar a los maestros y a los alumnos, y cualquier mentira puede ser filtrada como verdad a través de los programas educativos. Así que entonces, allí están los mejores docentes en nuestras escuelas para enseñar acerca de la palabra de Dios. Y quiero entonces argumentarles algo más, con una ilustración. Estando en una escuela muy sencilla, en la escuela secundaria y preparatoria, en el Colegio Juárez, aquí en Sonora, una institución de sostén propio,
en el municipio de Tezopaco, en Sonora. Recuerdo que hubo un incidente que me demostró a mí que era verdaderamente Dios actuando en ese lugar. Los que les tocó ir en ese tiempo, por ahí en 1980, al Colegio Juárez, se acordarán que el cerco era un cerco de púas que tenía una separación pues alrededor de unos 50 centímetros entre hilo e hilo. Y entonces en algunas partes, de pronto los animales que circulaban por el campo se acercaban mucho y queriendo atravesar hasta tumbaban parte del cerco, y así que era de constantes reparaciones. Había un gran portón allí que generalmente estaba abierto, y el acceso por el lado de las aulas al pueblo, hermanos Clark, el acceso por el lado de las aulas era un acceso prácticamente abierto. Pero se comenzaron a perder, recuerdo, los diezmos y las ofrendas que reuníamos la congregación de la iglesia de los jóvenes en ese lugar. Y se paró el director y decía, en una sociedad de jóvenes se paró y dijo, jóvenes, se está perdiendo los diezmos y las ofrendas que son de Dios. Y alguno de ustedes las ha agarrado, decía. Y entonces, yo, dice, lo voy a expulsar de la escuela. Lo voy a encontrar y lo voy a expulsar. Pero, si durante esta semana, dijo, tú, dice, te vienes conmigo y me dices que tú eres, y entonces, y entramos en un acuerdo allí, no te voy a expulsar, dice, te voy a dejar aquí. Y bueno, pasó la semana, y ahí estábamos todos esperando y a ver qué iba a suceder, y llegó el otro fin de semana, y entonces se volvió a parar el maestro, allí enfrente, y dice, jóvenes, hay algo que quiero comunicarles. Y dijo, Juan, ven para acá. Bueno, dijo más bien, Chilebola, ven para acá. Y entonces pasó por acá el Chilebola. Y entonces ya se paró el Chilebola así agachado. Me acuerdo del Chilebola. Entonces muchacho, estatura mediana, así, regordetito el muchacho, muy apenado, con su cara muy agachada ahí. Y dice el profesor, platícales, platícale a la iglesia, dice, aquí está la iglesia, platícales lo que pasó. Y entonces ya comenzó el Chilebola a decir, cuando yo estaba, dice, por allá en Veracruz, uno de mis primos, dice, me invitó a una reunión espiritista, dice. Yo me metí allí, estábamos en un círculo, dice, y entonces ahí pusimos las manos en medio, invocado el señor aquel, dice, invocó a los espíritus, nosotros sabemos que es el medium, ¿verdad? Invitó a los espíritus y entonces invocó y vinieron, dice, y desde ese momento, dice, yo me hice parte de ese grupo. Pero de alguna manera alguien me invitó a estudiar acá, dice, y yo salí de allí y me vine, y este es mi primer año aquí, les dijo, y entonces, pero aquellos me han estado buscando, dice. Y entonces me acaban de mandar una carta, dice, y acabo de recibir esa carta, se las voy a leer. Comenzó a leer la carta. Y en la carta, en resumidas cuentas, decía así, te hemos estado buscando, supimos que estás en el norte, y hemos enviado personalmente gente a encontrarse contigo. Pero no sabemos en dónde estás, y eso no se me olvida. Pero no sabemos qué lugar es ese, dice, porque los enviados no pudieron atravesar el cerco donde tú estás. Dinos dónde estás para poder saber qué hacer. Y el cerco era de alambre de púas, y los límites eran pasables por cualquier bestia o animal o persona o cosa. Y no podían entrar por allí estos enviados del demonio. Por esa razón, las instituciones educativas cristianas, particularmente la adventista, es algo mejor. Porque son lugares protegidos por los ángeles de Dios.
Son lugares en donde los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen y los defiende. Y cuando como padres consideramos esta razón, entonces nos debiéramos poner a pensar entonces, ¿a dónde vamos a mandar a nuestros hijos? Quinta razón, la educación cristiana, particularmente la adventista, es una educación que enseña a orar a Dios. Saben ustedes, hermanos, que esta es una distinción muy particular de las instituciones de nuestra iglesia, de esta iglesia, de las que hemos hecho surgir. Allí en ese lugar se debe enseñar y se enseña a orar a nuestros hijos, a ponerse de rodillas y a invocar el nombre de Dios para que los conduzca en el conocimiento de Dios. Y es que esto es tan importante, hermanos. Poder invocar el nombre de Dios es lo que hacía Abraham, enseñarle a su hijo y enseñarle a sus siervos y enseñarle a su casa a orarle a Dios para que en las decisiones más críticas de la vida ellos pudiesen tener la conducción de Dios en su vida, para que de esa manera, orándole a Dios en los momentos difíciles, tuviesen el auxilio celestial que los ayudase a salir de esas difíciles pruebas. Y así tenemos el ejemplo, por ejemplo, tenemos el caso del siervo de la prueba, ¿verdad? El siervo de Abraham, ¿cómo se llamaba? Eliezer. Eliezer tenía una misión. La misión de Abraham era: vas a ir a la casa de fulano de tal y vas a buscar, allá entre mi parentela, vas a buscar esposa para mi hijo. ¿Y se acuerdan ustedes qué hizo Eliezer? Lo primero que hizo Eliezer, enseñado por Abraham, fue orarle al Señor. Génesis 24:12, los que están buscando, orarle al Señor para que fuese orientado sus pasos a encontrar a la chica adecuada para el hijo de su amo, de su siervo, de su señor, que era llamado ¿cómo? Isaac. Y entonces así fue orientado Eliezer a encontrarse con la que sería la esposa de Isaac, que se llamaba Rebeca. Y así entonces se hizo la pareja. Como los jóvenes debieran considerar eso en la perspectiva de formar un matrimonio, la oración. En los hogares se enseña a orar, pero las instituciones de esta iglesia, la institución cristiana para enseñar a nuestros hijos a orar, allí está, y los maestros tienen esa misión, de poder comenzar sus clases con una oración, de poder pedir el auxilio de Dios en la adquisición del conocimiento, y así entonces nuestros hijos estén mejor preparados para encontrarse con Dios, para resolver problemas, para enfrentar la vida, para actuar, para conducirse en este mundo lleno de maldad, para tener victoria tras victoria y no sean alcanzados por la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. 5 razones importantes por las cuales la educación cristiana, particularmente la adventista, es algo mejor. Ahora, solamente 3 elementos más. Hay otros elementos que debiéramos considerar por los cuales tener a nuestros hijos en una educación que los vaya perfilando hacia la patria celestial. Porque como cantábamos en el himno, no puede el mundo ser mi hogar. No podemos considerar que somos ciudadanos de este mundo, sino que aquí estamos solamente de paso. Somos peregrinos, somos advenedizos. Y en esta educación debemos tener a nuestros hijos conscientes de que en este mundo estamos de paso. Y entonces, elemento número 1. Es su filosofía educativa. El elemento número 2 es su filosofía del conocimiento. Y el elemento número 3, su filosofía del fin del individuo. Primero es, la filosofía educativa tiene que ver con el origen y el fin del hombre. Esa es la filosofía educativa de cualquier institución. ¿Cuál es el origen y el fin del hombre? Es decir, lo que está detrás de los programas, lo que está detrás de la enseñanza, lo que está detrás de lo que cada maestro hace en el aula es la filosofía educativa de esa institución. Entonces, ¿cómo aborde la escuela y cómo aborden los maestros? La enseñanza tiene que ver con la filosofía de la institución. Y la filosofía educativa
en nuestras escuelas, que son algo mejor que otras, es enseñar esta filosofía. Cada alumno en esa escuela es un alumno, es una persona que fue creado a la imagen de Dios, que ha caído y que hemos caído como raza humana, pero que Dios nos llama a través del Evangelio de Cristo a una recreación, a recuperar la imagen de Dios en nuestra vida, en nuestra alma. Y esa es la misión de los maestros cristianos: vertir, hacer que fluya la filosofía de la palabra de Dios, de que esas personas son creadas a la imagen de Dios, y que se les debe respetar como tales, y que se les debe enseñar como tales, y que se debe estar pendiente de tal cosa. Y entonces, en la dirección hay una clara visión de nuestras instituciones. Hablando de la dirección de nuestras instituciones, debe haber y hay una clara visión de que eso se debe buscar que esté sucediendo en cada alumno. Por eso no podemos tolerar ni el maltrato de los niños, no podemos tolerar ni el abuso psicológico de los niños, no podemos tolerar las faltas de respeto. Y donde alguien comience a perder el rumbo, hay que corregirlo de inmediato, hay que llamar a cuentas, y de ser necesario hay que tomar medidas drásticas. Porque no podemos permitir que el plan de Dios se nos venga abajo a nuestras escuelas. La filosofía de la institución es una filosofía número 2, una filosofía del conocimiento cristiana. Hay 2 filosofías del conocimiento en las instituciones. 2 filosofías del conocimiento. Por cierto, volviendo al punto anterior, la filosofía propia, la filosofía educativa. A diferencia de las instituciones nuestras, cualquier otra institución sostiene una filosofía que tiene que ver con la evolución, generalmente, en sus diferentes modalidades. Posiblemente una evolución teísta, posiblemente una evolución que viene a vertirse en el humanismo, en la confianza y en la autoconfianza de sí mismos, ¿verdad? Para poder vencer toda dificultad, superar todo problema académico, vencer porque eres capaz, tú puedes, y así entran las filosofías, ¿verdad? De la autosuficiencia. Y en este mundo, los profesionales que son egresados de universidades, por ejemplo, orientadas de esa manera, o que vienen formándose en esa línea, vienen a ser personas que no les importa o no les interesa o no miden las consecuencias de sus actos con tal de salir adelante, de vencer, de triunfar. Es decir, no hay escrúpulos en la educación, porque allí es la fuerza del más apto, ¿verdad? Sobrevive el más apto, sobrevive el más capaz. Así que si tienes que aplastar a aquel, humillarlo, dejarlo en vergüenza, meterle el pie, no importa, acusarlo, decir algo mentiroso para que se desplace y no te esté estorbando, eso se vale, todo eso se vale. Si puedes usar el sexo para promover en la mercadotecnia, carreras de mercadotecnia, donde están formados los alumnos en esta dirección, no importa, usa tú el sexo, la sexualidad, la promiscuidad, el vicio, no importa cómo quede el humano, tú tienes que vencer, tienes que ser victorioso, tienes que tener dinero, tienes que ser excelente, según el mundo. Es decir, filosofía educativa con fundamento humanista, evolucionista. Muy bien, hay 2 filosofías del conocimiento. Número 2, ese es el siguiente aspecto de la filosofía. 2 filosofías del conocimiento. Una es la orientada, la filosofía del conocimiento teórico y la filosofía del conocimiento formativo, 2 corrientes. El conocimiento teórico es aquel que solamente prepara al alumno para este mundo, es decir, para estar bien preparado para vivir en este mundo. Es decir, el conocimiento viene
en cualquiera de las áreas del conocimiento de la vida. El conocimiento viene nada más como una herramienta útil para ser buen profesionista en este mundo. Pero el conocimiento formativo por el cual se perfila la educación de nuestra escuela y de nuestras escuelas es un conocimiento que va orientado al aspecto espiritual. El aspecto espiritual tiene que ver con la formación de las personas. Es decir, se les da el conocimiento de este mundo que los prepara para la vida en este mundo. Entre tanto, el Señor Jesucristo no viene, pero hay que darles el conocimiento que los prepara para seguir siendo alumnos en la escuela, ¿de dónde? Del más allá. En la escuela que se va a tener en la Nueva Jerusalén, en la patria celestial. Es una educación que origina regeneración del alma, que ayuda a las personas a apartarse del pecado, que ayuda a los alumnos a considerar sus malos actos, que ayuda a los alumnos a considerar sus buenas obras como de valor delante de Dios. Ese es un conocimiento de más valor, porque da, digamos así, el plus, ¿verdad? Da algo más que no se recibe en ninguna otra escuela de diferente perfil. Su objetivo final es ayudar a los alumnos a estar preparados para estar de pie delante del Rey de Reyes y Señor de Señores en aquel gran día, cuando aparezca por segunda vez. Y saben ustedes que el apóstol San Pablo, hablando de este conocimiento de tipo regenerativo, este conocimiento que genera nueva vida, este conocimiento que sujeta la naturaleza inferior y que entonces hace que la persona se supere sobre la base de una ayuda exterior que es la ayuda de Dios. Él decía sobre este conocimiento en Filipenses 3:8. Es más, decía él, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. La traducción aquí es muy benévola. Realmente la traducción no es estiércol, se refiere a los excrementos humanos. Bueno, si ustedes quieren llamarlo estiércol. Pero no de ustedes. La comparación del conocimiento teórico que nada más prepara para este mundo con el conocimiento superior que prepara a nuestros hijos y a nosotros mismos para vivir en el más allá. Ese es un conocimiento espiritual de gran valor. ¿Saben por qué? Porque conduce a los alumnos a guardar la palabra de Dios. Y guardar la palabra de Dios para Jesús era muy, muy importante. Él dijo así, Juan 14:23, el que me ama, obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará. ¿Oímos lo que dijo Jesús? El que me ama, obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y con Él nos quedaremos a vivir. Miren, hermanos, por eso la educación cristiana, particularmente la adventista, es algo mejor. Porque todos queremos que nuestros hijos sean la habitación del Espíritu Santo. No queremos que sean la habitación o el depósito del alcohol. No queremos que sea el barril de la cerveza Tecate Light. No queremos que sean el depósito de las usahornitos. Queremos que sean el depósito de Dios. Bueno, la educación adventista prepara a nuestros hijos para eso, para ser habitación de Dios. Por eso es algo mejor. Y los prepara para que sean abiertos a recibir el mensaje de la verdad, el evangelio de la salvación, ese evangelio que los prepara y que realmente es el sello, el Espíritu Santo, el sello prometido de Dios en Efesios 1:3. Así que entonces es un conocimiento espiritual que viene de Dios, por el cual es transformada la mente, por el cual es transformado el pensamiento.
Y cuando nuestros hijos están expuestos al conocimiento y a las palabras de maestros y del evangelio que está constantemente fluyendo, entonces se origina una regeneración en sus espíritus rebeldes. Óigame, ustedes y yo ya nos conocemos, nuestros hijos. Ya sabemos que nuestros hijos tienen las tendencias al mal. Ya sabemos que nosotros mismos tenemos las tendencias al pecado. De esas tendencias de las cuales angustiado San Pablo decía, miserable de mí. Y cuando nuestros hijos dicen, ay, cómo soy miserable, ¿qué hizo esto? ¿Qué les va a dar salvación? ¿Qué les va a dar confianza? ¿Qué les va a dar seguridad en su vida? De perdón, de ayuda, de auxilio. ¿Quién les va a dar? Que alguien les diga, ah, no, tú puedes, muchacho. No, es Cristo Jesús el que les va a dar seguridad. Es Cristo Jesús el que les va a perdonar sus pecados. Es Cristo Jesús el que les va a dar vida eterna, el que los va a limpiar. ¿Qué me puede dar perdón? Le dice a sus maestros, a los alumnos que están en pecado, solo de Jesús la sangre. Ah, bueno, eso no se maneja en otro lado. Y al fin, con eso termino. El último elemento por el cual la educación que nosotros hicimos surgir en esta ciudad es algo mejor que las otras, es porque tiene una filosofía adecuada del fin del individuo. Toda institución tiene una filosofía, digámoslo así, tras bambalinas, de lo que es el fin de las personas, el fin del individuo. Miren, casi todas las instituciones educativas consideran que el fin del individuo está en la blanco, rayón, complétenlo. A ver, todas las personas que no conocen a Cristo consideran que el fin del individuo está en la, ¿qué? Muerte, exactamente. Tienen 10 todos los que contestaron bien. Entonces, pero la educación que se da en nuestras escuelas considera que el fin del individuo está mucho más allá de la muerte, porque la muerte no es el fin de todo, ¿verdad? La muerte está vencida por Cristo Jesús. Y entonces Él vendrá y levantará a los suyos, y entonces en las instituciones educativas se les enseña a nuestros hijos que la muerte es solamente una experiencia en la vida, que llega al fin de la vida, pero luego viene la vida eterna. Y entonces se les enseña a prepararse para la vida eterna. Se les da el conocimiento de este mundo, pero para que vivan temporalmente y sin embargo para que estén siempre con el objetivo de vivir en la patria celestial. Miren, el profeta Daniel dijo, educado en las mejores instituciones educativas del mejor y mayor imperio de su tiempo, Babilonia, en su juventud temprana, con las exigencias, con los modelos educativos que establecía el sacerdocio en Babilonia, educado ahí Daniel. Él dijo así acerca de los reinos del mundo, que los reinos del mundo, dijo él, pasarían. Estuve mirando hasta que los tronos fueron echados abajo y el anciano de día se sentó. Eso decía Daniel, en Daniel 7:9. Todos los tronos del mundo pasarán. Todas las empresas exitosas serán destruidas. Todo este mundo quedará ardiendo y quedará destruido, pero solamente quedará la vida de aquellos que hayamos creído en Cristo Jesús y viviremos para siempre con Él. Para eso se preparan nuestros hijos en nuestras escuelas, para que sean ciudadanos del reino de los cielos. Ahora, el profeta Joel hace una invitación y dice esto. A los padres hace una invitación a nosotros, todos los que estamos aquí, nos hace una invitación. De esto contaréis a
tus hijos, y a los hijos de tus hijos, tus nietos, y a sus hijos, a los bisnietos, y a la otra generación, a los tataranietos, ¿verdad? De esto les hablarás, es decir, del evangelio de salvación, de que hay un Dios que establecerá un nuevo reino y donde vivirán solamente los ciudadanos preparados para ello, ciudadanos ilustres que fueron preparados adecuadamente en este mundo. ¿Saben ustedes, hermanos, amigos? Allí debiéramos nosotros desear que estén nuestros hijos, preparándose en esas escuelas de la eternidad, donde nunca se va a terminar de aprender, porque los temas de estudio que nos gustan serán para siempre y tendrán los maestros más preparados, Cristo Jesús a la cabeza, y de allí vienen todos los demás, los ángeles celestiales también preparados para ser maestros que nos van a orientar en las áreas del conocimiento por toda la eternidad. Y hoy le digo a cada padre de familia aquí, tutor, cualquiera que seamos nosotros, a cada uno de los que estamos aquí como alumnos inclusive, que las instituciones adventistas son algo mejor, porque tenemos los mejores maestros para enseñar la palabra de Dios y el mensaje de salvación. Tenemos la mejor enseñanza en cuanto a la vida eterna y no dejamos de estar buscando la excelencia también en lo mejor para este mundo. Y también estamos en el mejor ambiente para que crezcan sanos, para que crezcan bien, para que crezcan mejor. Y sí, es cierto, es probable que nuestras escuelas no sean lo mejor en cuanto a la planta física, no sea lo mejor en cuanto a los espacios, no puede ser que no sea el mejor mobiliario, la mejor pintura, los mejores pizarrones y cosas así, los mejores pisos, los mejores aires acondicionados, etcétera. Pero sí hacen una gran diferencia. Al final de cuentas, debiéramos pensar en que vamos a tener que decirle a Dios cuando nos diga, ¿y dónde están los hijos que te di? ¿A dónde los mandaste a que se prepararan? Podamos pensar en que podríamos muy bien responder, bueno, yo siempre busqué lo mejor. Que cuando Dios nos pregunte, ¿y quién enseñó a tus hijos? ¿A dónde los expusiste a que fueran enseñados? Que pensemos responder bien. Cuando nos diga Dios, como cuando le preguntó a Adán y a Eva, ¿quién te enseñó? ¡Uy! Cómo se puso Adán y Eva a temblar, ¿verdad? Y los andaba buscando Dios por el huerto del Edén, porque les quería preguntar una cosita, ¿quién te enseñó? Y entonces, ¿y ellos qué hacían? Allá iban huyendo y cubriéndose de ramas por acá, Eva y Adán y todo. Hojas de higuera acá, ¿verdad? Porque no querían ver a Dios, ¿verdad? Que les preguntara, y cuando los encontró, ¿quién te enseñó? Ay, hermanos, cuando nos pregunta Dios, ¿y quién enseñó a tu hijito, a tu hijita? Que nos pregunte. Hermanos, preparémonos para ese día, preparémonos. La educación de Dios, que comenzó en el Edén, continúa hasta el presente y tiene el propósito de llevar a nuestros hijos a la casa de Dios. Y yo quisiera preguntarle a los congregantes, ¿quisiéramos nosotros actuar a favor de este programa de educación de Dios? ¿Quisiéramos hablar bien de este programa de educación de Dios? ¿Quisiéramos influir para que más niños, niñas, vayan a ese programa de educación que Dios tiene para que vayan adelante? Quiero decirles, y estamos en este compromiso, que mientras estemos al pendiente de esa escuela, vamos a seguir procurando que se cumpla la misión de ser una educación de Dios allí. Y yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿ustedes quisieran esforzarse a favor de la educación de Dios en este mundo? ¿Cuántos quisieran, de veras, esforzarse a favor de la educación de Dios, de la educación evangélica de Cristo, de la educación que se ofrece en nuestras escuelas, para que esto cumpla la misión del departamento que es la educación en nuestra iglesia? A ver, levanten su mano. Que Dios les bendiga. Vamos adelante. Hay que seguirle. Tenemos el 2013 por delante y hay que seguir apoyando la educación de Dios en esta ciudad. Que Dios nos acompañe. Que Dios nos bendiga.
Hermanos, para concluir, vamos a entonar el himno 328. Nos veremos junto al río. Nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas desde el trono de nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. En las márgenes del río, los serafines van, donde hay bellos querubines de la dicha eterna a Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Antes de llegar al río, nuestras cargas al dejar, libres todos quedaremos por la gracia del Señor. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Pronto al río llegaremos, nuestra peregrinación, terminando en los acentos de céntrica canción. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. ¿Podemos arrodillarnos, hermanos, para orar? Querido Padre Celestial, quisiéramos llegar a ese simbólico río, que como el pueblo de Israel, después de la travesía por el desierto, llegó allí, a ese lugar en donde estaba la división entre la tierra prometida y el desierto árido de serpientes, de animales peligrosos, de sufrimiento. Señor, se acerca el día cuando tú vendrás a recoger a tus hijos, todos aquellos que estemos preparados para ello. Ayúdanos a tomar decisiones inteligentes, espiritualmente inteligentes, a favor de nuestra salvación y la de nuestros hijos también. Que podamos buscar el evangelio transformador para nosotros y para nuestros hijos en todos los órdenes de la preparación de nuestra vida y de la vida de nuestros hijos. Podamos actuar adecuadamente en todo tiempo para que de esa manera, guiados por el Espíritu Santo, tengamos éxito en esta vida, éxito verdadero. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén.